Este programa se llama Luces de nuestra historia y hoy vamos a ver un tema que yo creo que la sociedad mexicana y en general en los países donde hubo este tipo de movimientos, pues se ha tratado de ocultar. Hay poca información. Hay algunos libros que han escrito algunas personas que estuvieron en estos movimientos, pero muchos de ellos tuvieron poca difusión, poco tiraje en su momento. Hay por ahí un libro que están viendo ustedes ahí en la imagen, que se llama Guerrilleras, es una antología que pagó la impresión la propia autora. Es decir, este libro no tiene una editorial y por lo mismo, pues se acabó el libro, la edición que sacó ella y pues hasta ahí llegó. Hay muy poca información, es injusto porque se trata de mujeres y hombres que ofrecieron, algunos de ellos su vida, su libertad, eh, incluso las de sus familias, y yo creo que la sociedad no les ha retribuido lo suficiente. Ni siquiera los conocemos, ni siquiera las conocemos. Yo creo que todavía algunos de los hombres que participaron en estas luchas vienen a nuestra memoria, pero en el caso de mujeres prácticamente no conocemos a ninguna. Hoy vamos a hablar de algunas de ellas. La bibliografía, para no entretenerme en leerla, aquí está en la imagen. Y también sirva esto para que la gente, hombres y mujeres que participan en lo que se llama la cuarta transformación, en lo que llamamos la cuarta transformación, pues también lo tomen como ejemplo, porque se ha estado empezando a contaminar poco a poco de gente que llega de la derecha, buscando nada más subsistir en la política. Y pues también gente de la misma izquierda, ¿no? Que se ha olvidado de sus principios y a lo mejor lo único que buscan es el siguiente cargo político, el siguiente ingreso económico, y se olvidan a veces de las necesidades de la gente. Y bueno, pues sirva este ejemplo de estas mujeres, porque este programa está dirigido a visibilizar a las mujeres que participaron en estos movimientos, que fueron un auténtico ejemplo. Entonces, a veces, pues participantes de la política actual, em, por, por el hecho de participar un fin de semana repartiendo volantes o repartiendo publicidad, pues ya suponemos, ¿no? Que somos luchadores sociales. Y no, nada que ver. La gente de la que vamos a hablar hoy, pues son pues ejemplos auténticos, ¿no? De lucha social. Vamos a iniciar. Elisa Irina Sáenz Garza fue separada de su esposo, fue violada multitudinariamente frente a él, dice Adela Cedillo, quien escribe la reseña de esta combatiente de la lucha urbana. Dice Adela Cedillo: lloré por imaginarla encerrada en una sórdida prisión clandestina. Lloré por todos los años en que aquellos que la amaban la buscaron. Lloré por no poder encontrarla, pese a haberla buscado en cada palmo de la selva. Lloré porque ella no significaba nada para casi nadie, pese a su inefable belleza moral. Lloré cuando la vida me dio el privilegio de conocer a su madre, porque en ese momento sentí que ella y yo éramos las únicas que podíamos sentir en el alma la dimensión de su sacrificio. Y ahora lloro de puro acordarme. Ella no dirigió ningún ejército, ni libró grandes batallas, ni siquiera escribió algo por lo que pudiera haber cobrado notoriedad. Simplemente, y lo entrecomilla la autora, simplemente renunció a tener una vida propia, con la esperanza de cambiar este país de la raíz a la punta. Acto de heroísmo extremo que ahora nadie duda en calificar de fútil y descabellado, aunque en lo más profundo de mí sé que si hubiera más Elisas Irinas, este mundo sería tan distinto. Nació el 5 de diciembre de 1946 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Era hija del doctor Mateo Armando Sáenz Treviño y de la profesora Elisa Garza Sepúlveda. Llevó a cabo sus estudios elementales y medios en el Instituto Lawrence y en la Preparatoria número 1 de la Universidad de Nuevo León. Tomó un curso de secretariado en español y finalmente se inscribió en la Normal de Educadoras Laura Arce, donde se graduó como maestra de jardín de niños a mediados de 1967. Desde 1966 comenzó a trabajar en el Jardín de Niños Venustiano Carranza, en el que permaneció hasta mediados de 1971. Desde 1960 Elisa entró en contacto con el grupo de amigos de su hermano Mario Alberto y estuvo cerca de ellos cuando participaron en el MLN y en el IMCRC. De este último fue la encargada de finanzas y llegó a ser su presidenta, por lo que viajó a Cuba a fines de 1968 y principios de 1969. No participó en la fundación de la CFLN, pero fue la primera mujer en ingresar al grupo
y su enlace con Raúl Sergio Morales Villarreal en septiembre de 1969, inauguró el ritual del matrimonio revolucionario en el seno de su organización. Fue responsable de la red urbana de Monterrey Nuevo León entre 1969 y 1970, y de la de Villahermosa, Tabasco entre 1972 y 1973. Pasó a la clandestinidad en 1971 cuando la policía descubrió la existencia de las FLN. Fue la primera mujer en ser admitida en el NGZ y contrajo matrimonio con Raúl Pérez Gasque en diciembre de 1973. Sus compañeros la relegaron a labores propias de su sexo, entrecomillado, por ser la única mujer del grupo, pero la autorizaron a formar parte en el arduo entrenamiento militar. Con motivo de la Operación Diamante, fue detenida el 21 de marzo en Santa Rita, municipio de Ocosingo, y llevada al campo militar número 1 en la Ciudad de México, donde fue desaparecida. Su caso fue acreditado por la CNDH en el 2001. Ahora vamos a hablar de Denis Prieto Stock, alias María Luisa. Vamos a empezar con un poema que escribió su papá. Se llama Un afán. Nunca había pensado en la muerte, en la nada, en la ausencia total de una presencia, de un aliento vital, hasta que moriste tú. No es mía ninguna superstición. No distraigo mi conciencia con milagros, paraísos, ángeles y demonios. Pero ¿quién puede definir la nada, o el comienzo, o el fin, de algo, de todo, del universo, de ti, de mí, de Denis? De la muerte, ¿qué podemos definir? Su fisonomía, su aspecto, su traza. ¿Y qué más sabemos a ciencia cierta? Ahora lo quiero saber, con tanto afán, que no la temo, ni la tengo por extraña. Y aún la deseo, desde que moriste tú, desde el fondo de mi adolorida, desgarrada, inconforme entraña. Es un poema de Carlos Prieto Argüelles. Denis Prieto Stock nació el 8 de septiembre de 1955 en la Ciudad de México. Era hija de Evelyn Stock y del dramaturgo y periodista Carlos Prieto Argüelles. Su abuelo, Jorge Prieto Lawrence, participó en la Revolución Mexicana de 1910, fundó el Partido Cooperativista en 1921 y promovió la formación de la Asociación Anticomunista de las Américas. Denis tuvo una formación intelectual rica y precoz, y desde muy joven comenzó a participar en las brigadas comunitarias de la Organización Política Popular, principalmente en las zonas rurales de Tlaxcala y el Estado de México. Estudió el bachillerato en el Colegio Madrid y en 1973 estuvo a punto de ser encarcelada debido al proselitismo político que realizó entre campesinos a los que impartía clases en Tenango del Valle, Estado de México. El mismo año fue reclutada para las EYOL por Julieta Glockner, y al poco tiempo, motivada por el golpe de Estado en Chile, se convirtió en un cuadro profesional de las FLN. La primera y única casa de seguridad en la que estuvo fue la de Nepantla, Estado de México, a la que arribó el 26 de octubre de 1973. A los pocos días de su llegada a la Casa Grande, contrajo matrimonio revolucionario con Raúl Sergio Morales Villarreal. La noche del ataque militar a la llamada Casa Grande, el 14 de febrero de 1974, Denis perdió sus lentes con la explosión de una granada y tuvo muchas dificultades para moverse, por lo que fue una de las primeras en caer. Su cadáver fue sepultado clandestinamente en el Panteón Dolores. Pese a diversas gestiones, su familia no pudo recuperar sus restos en ese momento, sino hasta 7 años después. De todos los guerrilleros caídos en la historia de las FLN, María Luisa, de 19 años, fue la más joven, lo que le ha merecido un reconocimiento especial por parte del EZLN. En el año 2000, el dramaturgo Ignacio Retes publicó una novela intitulada Por supuesto, inspirada en la vida de Denis, aunque también retomó pasajes de hechos protagonizados por Elisa Sáenz, Julieta Glockner y Nora Rivera. Bueno, una nota también al margen, hay un documental que se llama Flor Enotomí, que es el significado del nombre de Denis. Vamos a hablar ahora de Minerva Armendáriz Ponce. La historia política de Minerva empieza con la muerte en combate de su hermano Carlos David, el 23 de agosto de 1968. El joven de 17 años era miembro del grupo popular guerrillero Arturo Gamis, liderado por Óscar González Eguiarte, y murió en la Sierra Tarahumara defendiendo la retirada de sus compañeros. Cuando el ejército les dio alcance, tras una caminata asombrosamente prolongada, los guerrilleros, maltrechos, hambrientos y extenuados, Óscar además iba herido y con gangrena, llegaron hasta las inmediaciones de Tezopaco, Sonora, donde fueron capturados y fusilados. El efecto devastador de la pérdida de Carlos definió el futuro de Minerva. En lugar de cerrar el episodio con candado, a sus 12 años la adolescente se propuso continuar la obra de su hermano, a través de lecturas y de un paulatino involucramiento político, primero en organizaciones abiertas y a partir de los 16 años, como militante clandestina del Movimiento de Acción Revolucionaria. Si el duelo extremo por su hermano Carlos David había definido las elecciones de vida por Minerva,
Lo que pasó a raíz de su propia detención en octubre de 1973 había quedado fuera de su control. Fue capturada con 1 o 2 días de embarazo. Fue interrogada en Chihuahua y después en la Ciudad de México. El cigoto de Carlos David, como nombraría a su hijo en memoria de su hermano, empezó a crecer dentro de un cuerpo torturado con toques eléctricos, sometido al terror psicológico constante y a toda clase de humillaciones y vejaciones. Minerva estuvo desaparecida por un par de semanas hasta que la presión del movimiento popular logró su presentación y posterior excarcelación. El hecho de que tuviera 16 años apenas fue impedimento para minorar la brutalidad de sus captores. Sin minimizar un ápice lo que ella vivió, se sabe que con otras mujeres la sevicia de los represores fue absoluta. Les brincaban en el estómago para hacerlas abordar o las violaban, multitudinariamente, por turnos, y cuando se embarazaban las llevaban a abortar en condiciones deplorables. La misoginia siempre juega un papel preponderante en la represión política. Minerva se salvó de esos tormentos, pero no pudo proteger a su hijo del trauma prenatal. Ni siquiera sabía que estaba embarazada. En la época en que Minerva empezó a investigar para escribir su testimonio, se sabía poco sobre el trauma prenatal y el trauma intergeneracional de origen genético. Su hijo Carlos David combinó ambos en su persona. Nació con un trastorno bipolar afectivo atípico, aunque esto es casi una especulación, pues a decir de Minerva nunca tuvo un diagnóstico 100% certero. El dolor cotidiano y abrasante de su hijo Carlos David, su perseverancia por conseguir un grado académico, su sensibilidad suprema, su necesidad de ayudar a los demás, su inteligencia de superdotado, sus poemas. Nada, nada me podía ser indiferente de la más joven de las víctimas de la guerra sucia mexicana. Carlos era una célula y ya era víctima. Además, el padre biológico de Carlos David, José Luis Martínez Pérez, había sido un guerrillero del mar, asesinado el 9 de abril de 1979. Por ese lado también hubo mucho trauma. El MAR fue una organización perseguida ferozmente por el Estado, con decenas de torturados, presos y asesinados. Desearía, dice Adela Cedillo, que al fin las víctimas de la guerra sucia fueran tomadas en cuenta, que alguien investigara el caso de Carlos David, de cómo le afectó ser hijo de Minerva y José Luis, sobrino de Carlos David, llevar el nombre de este. Sobre todo, quiero saber exactamente quiénes lo torturaron cuando era apenas un conjunto de células indefensas en el vientre de una chica de 16 años, detenida, desaparecida. Carlos David se suicidó a los 24 años, un día después de haber sufrido en carne propia una golpiza a manos de la policía y de ver cómo era golpeado su padre adoptivo. La tortura y el abuso de autoridad marcaron los límites de su vida, de principio a fin. Ahora vamos a hablar de Julieta Glockner Rosains, alias Coco, Paz o Aurora. Nació el 1 de octubre de 1948 en la ciudad de Puebla, Puebla. Era hija del doctor Julio Glockner Lozada, rector interino de la Universidad de Puebla en 1962, y de Teresa Rosains, ambos de ascendencia francesa. Desde muy joven comenzó a militar en la Juventud Comunista, de cuyas filas fue expulsada. A los 15 años visitó la República de Cuba, donde convivió con la familia de Ernesto Che Guevara. En lo sucesivo intentó, sin éxito, convertirse en internacionalista. Fue activista del movimiento estudiantil de la Universidad de Puebla, institución en la que hizo estudios en medicina. Participó en el Frente Electoral del Pueblo y apoyó de forma solidaria diversas huelgas y manifestaciones obreras. Contrajo nupcias con el líder estudiantil Carlos Martín del Campo Ponce de León, quien fue encarcelado a raíz de la matanza del 2 de octubre de 1968. Durante 2 años lo visitó en la penitenciaría de Lecumberri. A fines de 1969, su hermano Napoleón Glockner la invitó a participar en las FLN, a las que se integró como militante urbana. En julio de 1971, la organización fue descubierta y los hermanos Glockner se vieron obligados a pasar a la clandestinidad, renunciando a sus familias. Por su capacidad de liderazgo, Julieta fue encargada de la red urbana del Distrito Federal y fue la responsable que logró captar más cuadros profesionales para las FLN entre 1972 y comienzos de 1974. El 14 de febrero, cuando el ejército perpetró la masacre de Nepantla, Julieta se presentó a las afueras de la casa a enterarse de los acontecimientos, de los cuales informó a la organización. A lo largo de un año, Julieta y sus compañeros se volcaron a la reconstrucción de las FLN. Por méritos propios fue incorporada a la dirección nacional del grupo y participó en la formación de nuevas redes urbanas. El 6 de febrero de 1975, en Villahermosa, Tabasco, militantes de las FLN fueron descubiertos por la policía judicial, con la que tuvieron un enfrentamiento. Julieta y Graciano Sánchez emprendieron la fuga hacia Cárdenas, a fin de llegar a Coatzacoalcos, Veracruz, pero fueron interceptados por elementos del 57 Batallón de Infantería en la región de Planchontalpa el 7 de febrero. Graciano fue el primero en caer y Julieta, sin más arma que una Browning 9 milímetros, se enfrentó a los militares equipados con potentes ametralladoras M2. Los jóvenes asesinados fueron sepultados en el Panteón Civil de Cárdenas. Los pobladores que conocen su historia han formado un mito en torno a ellos. Julieta es recordada como la guerrillera bonita. En 1999 su familia pudo recuperar sus restos y trasladarlos a Puebla, donde permanecen en una urna con la inscripción: a Julieta, hermosa y valiente luchadora social.
Vamos a hablar ahora de Tania Cascante Carrasco. Nació en Guerrero, luchadora social, estudiante de enfermería. Se la consideraba miembro del Partido de los Pobres. El 30 de agosto de 1975 es reportada como elemento de la Liga Comunista 23 de septiembre en el medio estudiantil de Guerrero, principalmente en la preparatoria número 7, Salvador Allende Gossens, junto con Floriberto Sirenio Clavel Juárez, Miguel Valencia y el profesor Bulmaro León Romo, alias La Pulga. El 18 de agosto de 1976 fue secuestrada y desaparecida en Chilpancingo por agentes de la Policía Judicial del Estado. Este nombre se encontró en las listas que Adela Cedillo recuperó y en algunas menciones en la bibliografía sobre el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y la Liga Comunista 23 de septiembre. También se le nombra en el informe final de actividades de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, donde se reporta como desaparecida desde el año 1976. En los archivos de la represión se buscó en el índice encontrándose la ficha realizada por la DFS, donde se dice que desde la preparatoria se unió a grupos disidentes, junto con otros activistas guerrerenses, que era estudiante de enfermería, que primero militó en el Partido de los Pobres y después en la Liga 23 de septiembre, donde se le seguía el rastro de muy de cerca. En el reporte de la Comisión de la Verdad de Guerrero se habla sobre su secuestro y posterior desaparición. También se buscaron sus datos en las bases de datos de genealogías para encontrar acta de nacimiento y o de función, pero no se obtuvieron resultados. Como muchas y muchos guerrilleros, no se encontró más rastro después que la policía la detuviera, teniendo varias hipótesis sobre su destino, que en ningún caso implica que se le mantuviera con vida. Ahora nos referimos a Yanira Elizabeth Hernández Maldonado. Nació en Tula, Tamaulipas, a fines de la década de los 40. Se encuentra desaparecida desde 1972. Hija del profesor e inspector escolar Nicolás Hernández Aguilar y de la maestra María Teresa Maldonado. Estudió la primaria y la secundaria en Tula, Tamaulipas, la preparatoria en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. Perteneció a la Liga Comunista 23 de septiembre, usó el nombre de Teresa. En algunos documentos se le identifica como pareja de Jesús Piedra Ibarra, también desaparecido en 1972. Sin embargo, la madre de Piedra Ibarra no reconoce este dato. Desde el día de su detención, en 1972, fecha en que sufrió un balazo en la cadera por parte de elementos de la DFS, nadie más la volvió a ver. En 2004, el profesor Sadot Nicolás Hernández Maldonado, hermano de Yanira, presentó una denuncia en contra de Miguel Nazararo, ex titular de la DFS, responsabilizándolo de la desaparición de su hermana. El caso de Yanira es importante debido a que casi no existe información ni fuentes acerca de su vida, y sobre todo porque se presume que mantenía una relación sentimental con Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra de Piedra. De hecho, algunas fuentes mencionan que al momento de su desaparición se encontraba embarazada y que el padre era el ya mencionado Jesús Piedra Ibarra. Los archivos de la represión cuentan con su ficha de la DFS, lo que arroja algunos datos sobre su biografía, así como el expediente de la Converdad, donde se señala la denuncia que su hermano interpuso en 2004 contra Nazar Haro por su desaparición. Sin embargo, su hermano no siguió con la querella, tal vez por fallecimiento u otras causas. De este modo, se puede observar que muchas de las pistas para la reconstrucción de la memoria de estas mujeres se basan en testimonios de los familiares que buscan su paradero, pero no hay más información. Por último, vamos a hablar de Lourdes Uranga López. Este texto es producto de dos entrevistas, una que le hicieron en un medio que se llama Con Perspectiva y otra entrevista de Contralínea. Dice Lourdes Uranga López a través de su entrevista: la matanza de Tlatelolco significó un parteaguas en su vida, y así lo recuerda. Estaba yo en clase de la prepa cuando llegó una compañera gritando al salón que estaban matando gente en Tlatelolco. Así fue el golpazo. Vi los destrozos. Ya habían medio limpiado, pero fue muy doloroso, dice con voz queda y cabizbaja. Continúa. Lo único que recuerdo es que pensé que esa decisión ya no tenía marcha atrás, que esa decisión iba a dirigir mi vida en adelante. No solo la de tomar las armas, sino todo lo que conllevaba. Pertenecer a la izquierda y plantearme incluso cómo iba a vivir ahora mi maternidad. En ese sentido fue difícil, pero sí pude con ello. Fue cuando su hermano Francisco Uranga López y otras personas comenzaron a organizarse. En 1969 crearon el FUS y ella fue parte del movimiento desde el principio. Se entrenó en la guerrilla urbana durante casi 2 años. Hizo un estricto acondicionamiento físico que implicaba larguísimas caminatas. Tomó clases de judo y karate, así como de uso de armas. Se podía pasar a la acción sin concluir el entrenamiento, pues nuestra agrupación no era tan rígida como otras. El aprendizaje incluía el saber conducir un coche, pues no concebíamos la guerrilla urbana sin eso o sin conocer la ciudad y saber escabullirse por ella, saberle los trucos a la ciudad. Así, la mañana del 21 de septiembre de 1971, Lourdes usaba una peluca y vestía un suéter de angora y una falda
para verme como la gente de las lomas, igual que Margarita Muñoz, mi compañera. Ambas esperamos en un auto que yo conducía. Cuando llegaron mis compañeros con Hirschfield, lo subimos y transportamos al lugar en que acordamos. Nos deshicimos de las pelucas y de todo rastro, y nos dirigimos a un sitio seguro. Todo salió como habíamos planeado. Después le correspondió a ella contactar al hijo de Hirschfeld y acordar el sitio para la entrega de rescate. El 29 de septiembre el funcionario fue liberado sano y salvo. Yo solo vi un montón de dinero, relata sonriente. El monto osciló entre 3 y 4 millones, aunque la policía siempre habló de 3 millones. Por eso deja la risa y enfatiza. No tomamos un solo centavo. Si faltó algo, no fue por nosotros. La referencia a esa acción del FUS se consigna en el informe del 31 de diciembre de 1971 que custodió el Archivo General de la Nación bajo el registro 71-922 bis. Ahí se indica que el primer secuestro político del México contemporáneo fue el de Julio Hirschfeld Almada, ocurrido en Las Lomas el 27 de septiembre de 1971. Por un azar, en una cacería de brujas, asegura Lourdes, ella y su grupo fueron detenidos en la Ciudad de México. La policía política hizo un seguimiento a algunos miembros del FUS y su hermano fue capturado ante la impotencia. Luego dieron con Paquita Calvo, otra compañera, quien fue capturada. Más tarde dieron con mi refugio, un lugar que nadie conocía, ni mi madre. Enseguida todos fueron trasladados a un lugar que no sé qué era, lo relaciono con El Vergel, que estaba antes en Iztapalapa porque olía a caballo. Enseguida vino la tortura a cargo de oficiales bajo el mando de Miguel Nazar Haro, ex titular de la desaparecida DFS y creador del grupo paramilitar Brigada Blanca. Ella recuerda que hacía frío y por eso llevaba un pantalón café grueso. En la primera fase del interrogatorio respondió que estaba embarazada para prevenir la tortura, pero fracasó, pues fue golpeada y obligada a escuchar los gritos de dolor de su hermano Francisco y de otros compañeros. Éramos muchos, tal vez más de 50, y nadie sabía de mí, apunta. Como no respondía a sus preguntas, los agentes, para intimidarla, le decían que conocían el paradero de sus hijos. Quisieron lastimar mi orgullo diciendo que yo no sabía nada porque era la gata de los demás. Me la pasé amarrada y botada, vendada y martirizada, independientemente de que hayan sido muchos o pocos los golpes y muchos o pocos los días. Dice, aunque Hirschfeld fue trasladado al lugar del interrogatorio de los miembros del FUS para que identificara a sus captores, no reconoció a Lourdes porque durante el plagio no la vio, pero mi declaración ya estaba arreglada. Después salí de ahí y me dije, caramba, qué hallazgo, qué fuerte soy, sobreviví. El 2 de febrero de 1972 fue conducida a la cárcel de mujeres de Santa Marta Acatitla. En el traslado a Tlaxcuaque los flanquearon cientos de militares con gran despliegue de fuerza. Cuando nos presentaron a la prensa en Tlaxcuaque, pensamos que ya nos habíamos salvado, porque en el centro clandestino de detención y tortura pudimos haber sido desaparecidos o liquidados, recuerda. Ya en prisión, las detenidas políticas lo compartían todo. Discutíamos con las trotskistas y las maoístas, pero tomábamos eclécticamente algunas ideas. Ahora que volvemos a vernos, no existen ya esas diferencias. Nos vemos como mujeres revolucionarias, y son mis compañeras de vida. Jovial a sus 68 años, en cuanto se realizó la entrevista, Lourdes reflexiona sobre su pasado. Yo digo que no soy una exguerrillera, sino que estoy en stand-by, aunque las condiciones de las armas son siempre adversas. Ante la presión social, Luis Echeverría Álvarez determinó, 2 años después de su encarcelamiento, esto fue en 1974, que los presos sobrevivientes del FUS viajaran al exilio, a donde fue Lourdes. Bueno, esto es apenas una muestra de la gran cantidad de mujeres que participaron en la lucha armada. Muchas de ellas que sobrevivieron intentaron regresar a una vida normal. Muchas terminaron sus carreras, hicieron posgrados y luego hicieron carreras profesionales, además de que participaron difundiendo pues, lo que fue su lucha y la lucha de otras mujeres, ya sea con libros, con documentales, participando en documentales, impartiendo conferencias. Una de ellas es María de la Luz Aguilar Terrés, quien escribió un compendio de testimonios de varias de sus compañeras y desafortunadamente pues no han tenido la difusión que merecen y bueno, ahora vamos a presentar una serie de números. Estos números que presentamos aquí son resultado de la investigación de una historiadora que se llama Adela Cedillo. Ella reporta que ha logrado identificar que en la lucha armada participaron 158 mujeres. Puede ser que ese número se incremente conforme avancen también las investigaciones. Ella reporta que hubo 57 que fueron presas, 7 exiliadas, 19 que fueron detenidas y posteriormente liberadas, 4 amnistiadas que no estuvieron presas, 13 ejecutadas. Ella reporta 5 muertas en combate, pero
revisando la publicación de María de la Luz Aguilar Terrés, ella reporta 8. Y luego si vemos que Julieta Glockner también murió en combate, pues estarían siendo 9. Es decir, los números pueden cambiar. Reporta también 53 que fueron detenidas y desaparecidas, no se sabe nada de ellas. 8 que fueron desaparecidas estando embarazadas. Reporta 2 bebés desaparecidos, uno que se recuperó o se encontró ya siendo adulto. Y bueno, los números no arrojan el total de 158 porque hay algunas de las mujeres que pueden caer en dos de las categorías. Por ejemplo, personas que hayan estado presas y que luego fueron exiliadas, o personas que fueron eh, detenidas y luego o desaparecidas y están en más de una lista. Detenidas, desaparecidas o desaparecidas estando embarazadas. Puede ser que haya alguna que esté en las dos listas, por eso es que la suma no da 158, da más, pero es debido a eso. Bueno, esta es nada más una muestra de todo lo que ocurrió en esas décadas de terror. Estas mujeres pues fueron unas auténticas heroínas que, como ya lo dijimos, se ofrecieron todo y ni siquiera conocemos sus nombres. Por eso es que hacemos este pequeño esfuerzo de publicar. Vamos a hacer yo creo que otras 2 emisiones porque es mucha información, esperando que se nos vayan quedando en la mente estos nombres y vayamos también buscando más información porque yo creo que es lo mínimo que merecen estas mujeres. Y también los hombres, pero como ya dijimos, hay más información de los hombres y de las mujeres hay muy poca. Pero esperemos que con el tiempo se vaya conociendo un poco más.